Mi nombre es Arelia Abigail Navarrete Pérez y yo les voy a explicar lo que es la dislexia. La dislexia es un trastorno del lenguaje que se manifiesta con una dificultad con respecto al aprendizaje de la lectura y sus usos generales como la escritura, la cual tiene múltiples causas. Entre ellas está retraso madurativo o traumatismo cerebral. Se puede heredar y está relacionado con algunos genes que afectan la forma en que se procesa la lectura y el lenguaje. Existen algunos factores de riesgo presentes en el entorno, como pueden ser nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, exposición a la nicotina, drogas, bebidas alcohólicas o alguna infección durante el embarazo que pueden alterar el desarrollo cerebral del feto, y diferencias individuales en algunas partes individuales del cerebro que permiten la función de la lectura. Estos factores afectan el establecimiento de las relaciones espaciotemporales, los dominios motrices, la capacidad de discriminación perceptivo-visual, los procesos simbólicos, la capacidad numérica y las competencias sociales y personales. Se pueden presentar en sujetos con un desarrollo global acorde a su edad cronológica, con aptitudes cronológicas asociadas con el funcionamiento lingüístico. Entre estas puede ser el vocabulario, razonamiento verbal y comprensión verbal. Algunas de las características de la dislexia son que invierten letras, sílabas o palabras, confunden el orden de las letras dentro de las palabras, confunden especialmente las letras que tienen similitud, omiten letras en alguna palabra, sustituyen alguna palabra por otra que empieza con la misma letra. Tienen dificultades para conectar letras o sonidos, les cuesta pronunciar palabras, les cuesta y sustituyen letras o sílabas, confunden derecha con izquierda, escriben también en espejo y la coordinación motriz es pobre. También existen 5 tipos de dislexia, entre ellos están síndromes audiofonológicos y visoespaciales, síndrome de trastornos lingüísticos, síndrome de descoordinación articulatoria y grafomotora, trastornos perceptuales y espaciales y visoespaciales, trastornos de secuencia y de memoria verbal. Las dificultades específicas en el aprendizaje de acuerdo a la dislexia son de superficie, fonológicas, mixtas y de comprensión. Los maestros pueden hacer una importante labor dentro de la detección de la dislexia, ya que esta se da en el aula. Por lo tanto, se puede prestar atención a las características que se dan frecuentemente en los niños y el tipo de problemática que se genera dentro del aula, ya que estas son más observadas cuando el niño comienza a aprender a leer. La evaluación y la intervención formal corresponde a los especialistas con los que cuenta el centro escolar, que pueden ser profesores de PT, psicólogos y profesores de apoyo, etc. Las pruebas para la dislexia consisten en realizar una evaluación previa de todos los procesos conductuales y cognitivos que se conectan, que están dirigidos a la dislexia. Entre ellos están síndromes audiofonológicos y visoespaciales, síndrome de trastornos lingüísticos, síndrome de descoordinación articulatoria y grafomotora, trastornos perceptuales
y espaciales y visoespaciales, trastornos de secuencia y de memoria verbal. Las dificultades específicas en el aprendizaje de acuerdo a la dislexia son de superficie, fonológicas, mixtas y de comprensión. Los maestros pueden hacer una importante labor dentro de la detección de la dislexia, ya que ésta se da en el aula. Por lo tanto, se puede prestar atención a las características que se dan frecuentemente en los niños y el tipo de problemática que se genera dentro del aula, ya que estas son más observadas cuando el niño comienza a aprender a leer. La evaluación y la intervención formal corresponde a los especialistas con los que cuenta el centro escolar, que pueden ser profesores de PT, psicólogos y profesores de apoyo, etc. Las pruebas para la dislexia consisten en realizar una evaluación previa de todos los procesos conductuales y cognitivos que se conectan, que están dirigidos a la dislexia. Mi nombre es Daniela Flores Vega y yo les voy a hablar sobre la disortografía. La disortografía es, como trastorno específico, incluye exclusivamente errores en la escritura, sin necesidad de que esos errores se presenten en la lectura. Para García, la disortografía está constituida por el conjunto de la escritura que afectan a la palabra y no a su trazado o grafía, o sea, el modo de escribir o de representar los sonidos. Es una dificultad del desarrollo madurativo del niño, relacionado con el ritmo de aprendizaje y dificultades con el hábito de escritura. Algunas de las causas son las perceptivas, que es la deficiencia en memoria visual o auditiva, o sea, cuando no pueden retener el sonido. Deficiencias espaciotemporales, es la dificultad en la correcta orientación de las letras, cuando se debe confundir, por ejemplo, la B y la D. Intelectuales, el déficit de madurez intelectual. Lingüísticas, dificultades en la adquisición del lenguaje. Afectivo-emocionales, cuando hay una escasa motivación para la niña, niño o la persona que presenta ese problema. Eso, al no tener motivación, eso hace que se le dificulte el aprender. Los pedagógicos, que son las dispedagogias, o sea, métodos y apropiados de enseñanza. Es cuando algún profesor ocupa algún método inadecuado para dicha persona, o sea, de acuerdo a sus necesidades. Algunas de las características son visoespaciales, cuando cambian la D por la P o letras similares, o sea, que se parezcan. Confusión de letras que admite doble grafía, o sea, que se puedan escribir de diferente manera, como la B y la OB, que suenan parecidas. Visoauditivos, cuando se cambian letras por otras. Referidos a las reglas de ortografía, no se respetan las mayúsculas después del punto o al principio del escrito, problemas de que se les dificulta aprender las reglas de ortografía. Y escriben la V, los términos, los verbos terminados en ABA. Algunos de los tipos son disortografía perceptiva sinestésica, o sea, la incapacidad para poder repetir con exactitud los sonidos escuchados. O sea, no son capaces de poder escuchar la misma palabra que les llegan a decir. Disortografía visoespacial es cuando hay confusión de letras, la B con la V, la P con la Q, A y la O la M por la N. Disortografía dinámica es cuando hay alteración en la expresión escrita de ideas y en la estructuración de oraciones, o sea que al poner una oración la ponen de manera al revés. Por ejemplo, si la oración dice las flores crecen sobre la tierra, ellos escriben la tierra crece sobre las tierras. Disortografía cultural es la dificultad para aprender las ortográficas, el uso de las mayúsculas después del punto y las reglas de la B, la V y la G y la J. La disortografía semántica es cuando hay alteración en el significado de las palabras. Para ellos, una palabra que les llegan a decir, le ponen un significado de acuerdo a lo que ellos escuchen o entienden. Algunas estrategias de intervención son listados cartográficos.
A esto se le pide al alumno que anote las palabras que comúnmente suele equivocarse en su cuaderno y al lado que ponga la palabra correctamente. Ficheros calcográficos. Consiste en la elaboración de fichas con palabras en las que la persona se suele equivocar. Por delante va a aparecer la palabra completa y correcta y por detrás va a aparecer la palabra incompleta, a lo que el niño o la persona tendrá que completar la palabra de forma correcta. Ahora, en caso contrario a la disortografía, tenemos a la disgrafía, que va a ser la calidad para generar trazos de manera correcta o bueno, de manera entendible, y va a estar muy reflejado en niños que no pueden generar textos escritos. Van a tener ciertos problemas para poder ejecutar actividades en la escuela, por ejemplo, para poder llevar a cabo dictados de manera precisa, ya que este trastorno se relaciona mucho con problemas neuromotores o psicomotores más que nada, ya que no van a tener control o libre manejo de brazos o manos para poder controlar las herramientas de escritura. Algunas de las características para poder detectar a primera vista a un niño con este trastorno de disgrafía, más que nada, primero se debe de generar algunas pruebas, pero se puede ver también en la forma en que sujeta el lápiz. Por ejemplo, no lo sujeta de una manera cómoda para él. Lo está sujetando demasiado rígido, está generando presión en él, tiene problemas de lateralidad, por ejemplo, que él no conoce bien con la mano que él escribe, trata de escribir con otra cuando simplemente él es, digamos, diestro y escribe con la mano izquierda, o es zurdo y quiere escribir con la mano derecha, generalmente porque se le ve forzado a que escriba de esa manera. También en la forma de escribir, si es rápido o es lento. Si escribe demasiado rápido, no va a generar palabras, va a generar trazos, va a generar garabatos que no van a ser entendibles tanto para él como para el docente o sus tutores quien lo esté asesorando. Y va a generar trazos demasiado suaves que no van a tener o forma o que van a ser trazos sumamente lentos que no van a tener o proporción alguna, o van a tener textos incompletos porque no tiene esa libertad para manipular estos objetos. Esto se puede ver reflejado en varios factores, por ejemplo, de forma madurativa, el cómo se fue desenvolviendo, desarrollando estas habilidades, si le costó trabajo desde un principio y no se le dio esa libertad para ir desarrollando o manipular la habilidad. La forma cultural, por ejemplo, que en algunas regiones del mundo que no escriban en algunas regiones, por ejemplo aquí en México, que no se escribe del todo el alfabeto que nosotros manejamos, se puede formar por jeroglíficos o otros caracteres que no son entendibles para la mayoría de las personas de otras culturas, hablando desde esa perspectiva, o de carácter pedagógico, que no se le haya dado este adecuado desarrollo, que no se le haya efectuado bien de manera educativa cómo agarrar el trazo que se haya atrasado desde esa perspectiva. También existen varios tipos de disgrafía. En este caso contamos con dos, que sería la disléxica, que va a estar mezclada con la disortografía, es decir, va a tener dificultades para generar trazos y además va a tener dificultades para saber el significado de la palabra.
Es decir, puede escribir coche, pero no va a leerse como tal coche, no se va a entender la palabra. Y cuando tú tratas de preguntarle, simplemente no va a tener una respuesta concreta. Va a tener problemas para reconocer la palabra y además darle un significado. Y al caso contrario tenemos el motriz, que va a ser las dificultades de coordinación. Es decir, no necesariamente va a tener problemas para identificar la palabra, va a saber su significado, va a saber lo que escribió, pero va a tener esta dificultad para poder malear los objetos. No va a poder, escribir carro, pero no se va a leer carro, se puede entender otra palabra también, o simplemente se puede ver, para la redundancia otra vez, el garabato. A la hora de ejercer una evaluación de este problema, se va a tener en cuenta primero varios criterios. Se va a tener en cuenta cómo van a ser factores relacionados con el grafismo o ciertos factores asociados. Por ejemplo, para detectar y tener congruencia en este problema, se deben generar pruebas, por ejemplo, de inteligencia, que no sufra de algún tipo que no sufra algún tipo de retraso, que no necesariamente debe de. También debe de tener este tipo de evaluaciones psicomotores para ver cuáles son los problemas de coordinación. Si realmente él escribe con la mano derecha o escribe con la mano izquierda, si tiene problemas para visoespaciales, por ejemplo, para tener proporción en algunos, para tener proporción en algunas palabras, que no se salga de la línea, o también de, ¿cómo se podría decir? De libre coordinación del esquema corporal. Por ejemplo, que sepa los movimientos hombro, brazo y mano, que tenga las habilidades para poder hacer círculos, para generar figuras geométricas, que pueda escribir de arriba para abajo utilizando no al 100%, pero que tenga esta facilidad para poder manipular su brazo principal. Y como conclusión al tema al tema